Bueno, y después de esa clase tan espectacular de experimentos donde vimos cómo hacer más sonido, hoy vamos a aprender sobre la lluvia. En este tema de cambio climático vamos a aprender sobre la lluvia y el agua, qué tan importante es. Porque hoy vamos a aprender de dónde viene la lluvia, ¿sí? Y es que uno se pregunta, ¿de dónde viene, por ejemplo, el agua de los ríos? ¿De dónde viene el agua de las lluvias? ¿De dónde viene el agua de los lagos? Toda el agua siempre está moviéndose, así que hoy vamos a entender el ciclo del agua y esa importancia que tiene para la vida, y vamos también a entender cómo se forman las lluvias, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en un planeta muy particular, porque en este planeta podemos encontrar el agua en sus tres estados. Lo podemos encontrar como sólido, lo podemos encontrar como gas y lo podemos encontrar como líquido. Es decir, gracias a la temperatura que tenemos en este planeta, la distancia a la cual estamos del Sol, podemos encontrar el agua en sus tres estados, incluso pueden estar juntos, como vemos aquí en la imagen, donde vemos esos icebergs flotando en el mar. ¿Y qué es eso de sólido, líquido y gaseoso? Resulta que todos los materiales están compuestos de moléculas. Y esas moléculas, dependiendo de su temperatura o de su presión, se van juntando, ¿sí? Entonces, los sólidos son moléculas, las moléculas están muy frías, muy organizadas y están muy estrechas, muy unidas, como vemos acá. Tenemos los líquidos en los cuales las moléculas están cerca, pero pueden moverse entre ellas. Y finalmente tenemos los gases en los cuales las moléculas están muy lejos unas de otras y se están moviendo a una velocidad muy alta. Entonces, el agua en nuestro planeta, afortunadamente, puede estar en esos tres estados. Puede moverse de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Y también se puede, por ejemplo, mover desde sólido a gaseoso. Esos procesos los llamamos cambios de fase. Cada uno de estos estados de la materia, a partir de la temperatura o de la presión que ejerzamos, podemos cambiarlo. Entonces, si por ejemplo tenemos agua líquida y le quitamos calor, o sea, si la empezamos a enfriar, vamos a generar congelación. Y es que va a pasar, el agua líquida va a convertirse en un sólido, que es por ejemplo lo que hacemos en las neveras. Y por ejemplo podría pasar también que esa agua líquida, cuando le doy mucho calor, mucha temperatura, empiece a evaporar, a generar vapor de agua y a ascender. Eso se llama evaporación. Y finalmente también tenemos que ese vapor puede, por ejemplo, devolverse. Y es que ese vapor, cuando empieza a perder energía, cuando empieza a ser afectado por el frío, se puede convertir otra vez en un líquido, y eso se llama condensación. Todo esto es muy importante para entender cómo nuestro ciclo del agua funciona en este planeta. Entonces, gracias a que esa agua se puede estar en tres estados distintos, en nuestro planeta tenemos algo llamado hidrosfera, que está compuesta por toda el agua de nuestro planeta y es muy importante para todos los seres vivos, porque allí habitamos, allí podemos alimentarnos, podemos obtener nuestros nutrientes, podemos transportarnos. Entonces, el agua de nuestro planeta en su mayor parte está compuesta por los océanos. Aquí tenemos, por ejemplo, que el 97,5% del agua de nuestro planeta es agua salada, es agua de los océanos. Esta tortica que vemos aquí como de color morado, todo este morado representa el agua salada de nuestro planeta. Mientras que el agua dulce solo es esta pequeña porción. ¿Y qué pasa con esa pequeña porción? Que en realidad no toda es líquida. La mayoría de ella está ubicada en los casquetes polares y en los glaciares. Es decir, nuestra agua, aunque nosotros la veamos como muy abundante, por ejemplo en Antioquia, en realidad es muy escasa, porque si bien tenemos mucha agua en nuestro planeta, el agua dulce que tenemos disponible es muy poca. Por eso es tan importante cuidar el agua. Y además de eso, no solo esta agua dulce está líquida, la mayoría de ella está en estado sólido, es hielo.
así que no podemos acceder a ella. Y otra gran parte es agua subterránea. Es agua, por ejemplo, como la que vemos aquí, agua que está debajo de la tierra, agua que está capturada por diversas capas de roca y de suelo, a la cual no podemos acceder fácilmente. Esta agua se accede utilizando pozos, por ejemplo, pero todavía es un recurso muy difícil de obtener. Y además de eso, cuando tenemos en cuenta que la mayoría de esta agua es sólida o está debajo de la tierra, el agua líquida es esta pequeña porcioncita. Y si vemos bien, esta porción está representada más que todo por agua en los lagos, que es más de la mitad, agua en los suelos, agua en el aire como vapor de agua, agua en la atmósfera, y esta pequeña parte, este azul claro, este verde claro, es los ríos y los organismos vivos. Entonces vemos que realmente el agua a la cual podemos obtener a partir de los ríos es muy poca en comparación con toda el agua del planeta. Por eso es tan importante que cuidemos nuestros cuerpos de agua, que no contaminemos y que hagamos un uso muy racional de todos nuestros recursos hídricos. Entonces, gracias a que esta agua se está moviendo acá, gracias a esa agua en la atmósfera, tenemos algo que se llama el ciclo del agua, que es fundamental para la vida. ¿Qué es lo que pasa? Como es un ciclo, yo me puedo parar en cualquier parte y viajar hacia otra parte. Entonces, por ejemplo, empecemos en los océanos. Tenemos nuestros océanos en donde está acumulándose el agua, el agua, donde está el agua salada, por ejemplo. El sol empieza a calentar esa agua y cuando tiene energía, como vimos ahorita, cuando tiene mucha temperatura, el agua empieza a evaporarse. Entonces, esa evaporación hace que el agua se transforme en un gas que viaja por la atmósfera. Pero ¿qué pasa? A medida que ese gas viaja por la atmósfera y asciende, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. ¿Y qué pasa cuando el agua en vapor se va enfriando? Se convierte en líquido. Y este proceso se llama condensación. Entonces ahí es cuando empezamos a ver la formación de las nubes. De esas nubes, cuando se ponen muy pesadas, cuando ya tienen mucha agua, empieza a liberar precipitación, que puede ser en agua, puede ser en nieve o puede ser también en granizo, dependiendo de la temperatura a la cual esté. Por ejemplo, en este esquema que tenemos acá, esta precipitación de aquí es nieve porque está mucho más alto en la montaña y a medida que nosotros ascendemos hay menos temperatura. Y entonces cuando cae toda esta nieve, cuando cae toda esta agua, ¿qué es lo que empieza a pasar en la superficie? La nieve, por ejemplo, puede derretirse y convertirse otra vez en líquido. Y el agua que cae en las lluvias empieza a resbalar por la superficie. Ese proceso lo llamamos escorrentía, que es lo que permite que se formen nuestros ríos, que se formen esos cuerpos de agua que siempre están fluyendo, ¿sí? Y además también tenemos otro proceso, y es que el agua puede empezar a infiltrarse debajo de la tierra y formar canales de agua subterránea y también canales de agua en el suelo, que también pueden alimentar los mares o los océanos. Esto se llama percolación. Entonces, como vemos, el agua empieza a pasar por esos tres estados y permite que, por ejemplo, el agua de los océanos pueda llegar hasta las montañas, pueda pasar por nuestros ríos y pueda alimentarnos, pueda brindarnos todos esos servicios y beneficios que tiene. Además de eso, hay algo muy importante y es que las plantas también pueden evaporar agua. Cuando las plantas se alimentan, cuando están obteniendo energía del sol y haciendo su fotosíntesis, lo que hacen ellas es evaporar agua también. Eso lo llamamos como transpiración. Es como que en la hoja estuviera sudando, por así decirlo. Y esa transpiración es muy importante también para generar vapor de agua dentro de las zonas terrestres. Entonces, gracias a eso es que nosotros tenemos agua alimentando todos los cuerpos, todos los ríos y a todas las especies. Entonces, gracias a este ciclo es que nosotros podemos tener todos esos beneficios del agua. Y es muy importante que tengamos en cuenta cada una de esas partes que conforman este ciclo.
Si, por ejemplo, afectamos la vegetación, si deforestamos, estamos reduciendo toda esa evaporación que se genera en la tierra y podríamos estar afectando las lluvias que nos llegan. Entonces, una vez tenemos claro este ciclo, vamos a empezar a hacer un detalle en esa precipitación. ¿Sí? ¿Qué es la precipitación? Precipitar suena a caer, ¿cierto? Y es que en las nubes, como se empieza a acumular toda esa agua, todo ese hielo, hay algún momento en el que es tan pesado lo que se empieza a acumular que cae. Y puede caer como lluvia, como nieve o como granizo. Entonces la lluvia es la que conocemos normalmente, caen las gotas de agua, ¿sí? La nieve ya se forman copos, son unas estructuras microscópicas muy finas, miren lo bonito que es como ese copo de nieve. El agua cuando empieza a congelarse empieza a formar esas formas tan bonitas, tan particulares. Y también está el granizo, que es ya agua congelada. Entonces, dependiendo de las temperaturas a las cuales la nube se ve expuesta y la cantidad de agua que tiene, cada una de estas se puede dar. Por ejemplo, hace unos pocos días en la zona de Medellín, el área metropolitana, cayó una fuerte granizada. Eso era porque las temperaturas en las nubes eran muy bajas y hizo que toda el agua que fuera cayendo de la nube se congelara. ¿Sí? Entonces, una pregunta interesante es cómo se forman las nubes. ¿Sí? Ya sabemos que el vapor se puede empezar a condensar, pero no todo el vapor forma nubes. ¿Por qué? Porque es que ese vapor necesita ascender en la atmósfera, necesita enfriarse para poder condensar, ¿sí? Volverse ese vapor, que es un gas, tiene que volver a ser un líquido en las nubes. Entonces, varios procesos pueden suceder para que eso ocurra. Una es que ese vapor sea más caliente que el aire que lo rodea. Hagamos de cuenta como un globo, ¿sí? Un globo asciende en el aire porque es mucho más caliente que el aire que lo rodea. Y al ser más caliente que el aire que lo rodea, es más ligero y puede empezar a flotar. Eso también pasa con el vapor de agua. Como es más caliente que el aire alrededor, empieza a ascender. Y a medida que asciende, se va expandiendo y enfriando hasta un punto tal que se forma la nube, se condensa, ya empieza a ser un líquido. Por eso tenemos aquí que a menor altura las temperaturas son más altas y a mayor altura las temperaturas son más bajas. Entonces hay otra forma en la cual las nubes se pueden generar. Y es que la nube, el vapor de agua viene y el viento la empuja, por ejemplo, contra una montaña o contra el aire frío. Entonces eso hace que la nube o el vapor empiece a ascender rápidamente y se enfríe, ¿sí? Y al momento de enfriarse se genera entonces esas bajas temperaturas y esa condensación, ¿sí? Entonces, eso es una forma en la cual se producen las nubes. Si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, aquí en el Valle de Aburrá, en los municipios del sur, donde están las montañas más altas, hay más lluvias y es por un fenómeno muy parecido a este. Toda esa humedad, todo ese vapor, el viento lo empuja hacia las montañas y hace que ascienda rápidamente, que se enfríe y que la precipitación se acumule en las zonas, por ejemplo, de La Estrella, en Sabaneta, todos esos municipios al sur, empieza a precipitar mucho más gracias a este efecto. Cuando choca así el aire contra las montañas o contra un frente de aire frío, que es un poquito más pesado, hace que todo ese vapor ascienda y se enfríe muy rápidamente. Entonces, estas son algunas de las formas principales en las cuales las nubes se pueden formar. Y hay algo muy particular, y es que las nubes tienen formas. Si ustedes han visto en el cielo, hay muchos tipos de nubes. Hay unas nubes que son alargadas, hay unas nubes que parecen columnas, están las nubes clásicas que conocemos que son como una almohada, ¿cierto? Y estas nubes tienen propiedades distintas. Vamos a centrarnos sobre todo en las nubes cumulus y cumulonimbus. Esas nubes son las que tienen como una forma como de almohadita, ¿sí? Son como un poquito más gruesas, ¿cierto? Y son gruesas porque acumulan mucha agua
y hay una diferencia de temperatura que permite que asciendan. Estas son las nubes más asociadas a las lluvias. Sobre todo las cumulonimbus ya están asociadas a las tormentas. Y es que es tanta agua la que está aquí que el agua puede ascender y acumularse mucho en la nube y generar tormentas, generar lluvias muy fuertes. Y ya tenemos otro tipo de nubes como los estratos, que son ya nubes aplanadas, largas, que generalmente no generan tanta precipitación, ¿sí? Y tenemos ya muy alto en las nubes. Han visto, por ejemplo, esas nubecitas que están allá dispersas muy alto en el cielo. Esas se llaman cirros, que están, por ejemplo, los cirrocúmulos, los cirros y los cirroestratus, que son más como un vapor muy disperso. Ya en estas alturas es tan frío que la mayoría de estas nubes tienen mucho hielo. En vez de vapor de agua, tienen más que todo cristales de hielo flotando en todo su cuerpo. Entonces, cuando nosotros observamos el cielo, podemos ver estas formas de las nubes y más o menos predecir esa posibilidad de que venga una lluvia. Y es que cuando veamos unas nubes muy profundas, como los cúmulos o los cumulonimbus, lo más probable es que vaya a llover, porque estas nubes son las que generan esa precipitación, ¿sí? Pero muy importante también saber cómo se forman esas lluvias. Entonces, en el video de la derecha tenemos esas goticas de agua, cómo van a empezar a caer a la tierra, ¿sí? Y es que dentro de la nube todas esas gotas están flotando y se van a empezar a unir, ¿sí? Y a medida que caen se empiezan a aglutinar y gracias a la acción del viento empiezan a tomar su forma. Hay algo muy curioso y es que nosotros siempre representamos las gotas de la lluvia como una lágrima, pero en realidad se parecen más a un pan de hamburguesa, y es porque el viento empieza a soplar, las aplana abajo y empieza a dividirlas. Entonces, a medida que va cayendo el agua, a medida que va cayendo la lluvia, se generan muchas más gotas y va acumulando mucha más agua. Y hay un factor que es muy importante también para que se formen las nubes, y es que solo el vapor y la condensación no generan las nubes. Las partículas de agua necesitan también unas partículas a las cuales pegarse, que se llaman núcleos de condensación. Entonces esos núcleos son a los cuales las partículas de agua se van pegando para formar las gotas. Y hay un punto en el que esas partículas son tan pesadas, tienen ya tanta agua, que necesariamente tienen que precipitar y formarse las lluvias. Es muy importante esos núcleos de condensación porque son los que permiten que se forme la nube. Además de lo que vimos, de tener vapor, de tener ese viento que impulse la nube hacia arriba, también necesitamos esos núcleos para que se empiece a formar la nube, ¿sí? Y empiece a formarse también las lluvias. Por ejemplo, aquí en Antioquia puede llegar lo que conocemos como la arena del Sahara, ¿sí? Y es que nuestro mundo está tan conectado que puede llegar, por ejemplo, ese polvo desde allá, desde África, y ese polvo también puede contribuir, algunas de sus partículas más finas, a que se den precipitaciones aquí en Colombia. Entonces, ya teniéndose en cuenta, una muy buena pregunta es, bueno, ¿de dónde vienen las lluvias a nuestro país? ¿Sí? Y es que, como habíamos visto, la vegetación también genera precipitaciones, también genera lluvias gracias a esa transpiración. Entonces, en el Amazonas, que está al sur de nuestro país, es uno de los ecosistemas más importantes del mundo, se genera mucha humedad, mucho vapor de agua que es transportado por los vientos hacia nuestro país. Otra zona muy importante también son los llanos orientales o la Orinoquía, que está entre Colombia y Venezuela. Entonces, esa región también genera mucho vapor, un poco menos que el Amazonas, y es direccionado por los vientos hacia nuestro país. Pero además de esas fuentes que son terrestres, también tenemos las fuentes oceánicas. Y es que, como habíamos visto antes, el sol empieza a calentar los océanos y a generar evaporación.
Y esa evaporación también puede ser transportada por los vientos hacia nuestras regiones como nubes y como precipitaciones eventualmente. Entonces tenemos el Océano Pacífico, que está al occidente de nuestro país, y también tenemos el Océano Atlántico. Esas son fuentes muy importantes de humedad para nuestro país, y gracias a las transformaciones que pueda suceder en alguno de estos, por ejemplo, si en el Amazonas hay más deforestación, hay menos árboles, estas precipitaciones pueden verse afectadas. Por eso es tan importante que tengamos ese cuidado de nuestro planeta, que hagamos un muy buen uso de los recursos, porque empezamos a ver que todo está conectado. Si el Amazonas empieza a sufrir esa deforestación, por ejemplo, empezamos a disminuir las lluvias. ¿Listo? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, y una particularidad, como en la zona andina hay tantas montañas, se generan también muchas más lluvias por ese fenómeno que vimos ahorita, que son los vientos empujando las nubes hacia arriba y enfriándolas rápidamente. Eso explica muchas de las diferencias que tenemos, por ejemplo, en los Orinocos, en el Orinoco, en los llanos orientales, que es un poco más seco que lo que tenemos en la zona andina, en las zonas altas. Entonces, el día de hoy, después de ver todo este proceso, ese ciclo del agua tan importante, vamos a hacer un experimento muy especial, y es que vamos a hacer nuestras propias nubes. Así que los invito para la próxima sesión que hagamos las nubes. Ya ahorita vamos a hacer el experimento aquí en la mesa, así que sigamos con este experimento tan melo. Vamos a un recreo en este momento y sigamos aprendiendo con los profes melos. ¡Hey, niños melos y niñas melas de ustedes que tanto cuidan el planeta! Escuchen esto. Caen las gotas de lluvia como un regalo del cielo para llenar con su vida cada pedazo de suelo. Lo importante es ser conscientes de que cada gota es una dosis de futuro que cae con fluidez. Hasta ese preciado sol, con su cabellera rubia, cumple importantes funciones a la hora de la lluvia. Nada pasa porque sí, todo cumple su papel. El agua tiene su ciclo y el humano influye en él. Al entender ese ciclo que en todo el planeta rota, seguro valoraremos más del agua cada gota. Bueno, hoy vamos a recibir a Emanuel. Emanuel. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días. Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, afortunadamente. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y desde dónde nos estás llamando hoy? Desde Colombia. Desde San José. Desde San José, el municipio de Itagüí. ¿Estás en Itagüí? Sí. Perfecto. Sí. Cuéntame, Manuel, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Me gusta jugar fútbol, dibujar y cantar. Súper bien. Eres un artista y un deportista también. Excelente. Imagínate que yo toco música también, soy baterista. ¿Sí? Un día podemos mostrarles a ustedes esa música que compartimos. También nos pueden compartir esos talentos que tienen en la clase artística. ¿Y qué instrumentos te gustan? ¿O te gusta solo cantar? Instrumentos, la guitarra. La guitarra, súper bien. Cuéntame, ¿qué te ha gustado de los profes melos? ¿Qué ha sido la clase que más te ha gustado? La mejor clase, casi todas. Casi todas. ¿Y en el colegio, cuál es la que más te gusta? Artística y educación física.
Inglés. Súper bien. Súper bien. Y cuéntame, allá, ¿cómo son las nubes? ¿Has visto las nubes por tu casa? ¿Cómo son las nubes por allá? Sí, hay veces la veo grises, blancas. Grises, blancas. ¿Y por qué crees que son de esos colores tan distintos? Los grises porque va a llover. Va a llover. Y las blancas, sí, no sé. Súper bien, tienes toda la razón. Y es que cuando las nubes están grises es porque tienen mucha, mucha agua. Y esa cantidad de agua en algún momento va a precipitar y va a caer, va a generar lluvias. Súper bien, tienes muy claros esos conceptos climáticos. Y Y cuando las nubes se juntan junto a un rayo, se chocan. los rayos se van formando precisamente por eso. Cuando las nubes se van juntando, es como cuando uno hace mucha estática. Ha hecho un experimento de pronto con una regla. Tomas una regla Eh, y la pones con unos papelitos y la levanta. no, No, bueno, vamos a hacer ese experimento en algún momento, pero cuando haces esa prueba, toma una regla, un plástico y lo agitas así contra la piel o contra el cabello y luego pones unos papelitos y eso genera como un rayito chiquito que atrae el papel. Eso es lo que pasa un poquito yo con las he nubes. hecho como con un globo y uno le hace con el pelo y eso y la sal o la pimienta se va para el globo. Eso es lo que pasa con las nubes. Y es que a medida que ellas van chocando, que van friccionando con la superficie y entre ellas, se cargan eléctricamente. Entonces en algún momento como que tienen que soltar esa carga. Y eso es lo que Sí, genera esos relámpagos. ¿Sí? Entonces, recuerdas qué es lo que llega primero? Si el relámpago o el trueno. bueno, El trueno, el sonido de la nube, el sonido del relámpago o la luz, ¿qué llega primero? ¿Qué has el visto? sonido del relámpago, porque la luz llega después. ¿Has visto? Hay que ver un poquito en las lluvias. ¿Has notado que uno ve como la luz por allá y como a los Sí, segundos es que llega el sonido? una cosita ahí amarilla o eso. Listo. Entonces mira que hay que ponerle un poquito de atención ahí y es que como tú viste el rayo, lo que está llegando primero es la luz, ¿sí? Y como al ratico después es que llega el sonido, entonces lo que está viajando más lento es ese sonido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se genera ese trueno? ¿Por qué los truenos son así tan asustadores? ¿No sabes? Eh, Te cuento. Lo que no, pasa es que ese rayo es tan caliente, tan caliente, que quema todo el aire que toca. Y entonces el aire caliente sube tan rápido que el otro aire se tiene que acomodar muy rápido. Y entonces empieza a sonar así súper fuerte. Es todo el aire acomodándose muy rápido ahí. No sé si fui claro con eso, pero para que tengas sí, ahí pendiente ese fenómeno tan bacano. Listo. Y cuéntame, ¿qué partes de la naturaleza te gusta? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gustan sí, los me ríos? gusta el bosque, los animales, las águilas. ¿Y qué cosas haces para cuidar tu planeta? ¿Qué te llama la atención para cuidar el planeta? Si veo basura, recogerla y cuidar el medio ambiente, que no tiren basura hasta la calle. Ah, súper bien. Eso es muy, muy importante para evitar esa contaminación. Miremos que el agua es muy limitada, ¿sí? El agua que podemos tomar en realidad es muy poca y si la contaminamos, imagínate cómo vamos a estar el día de mañana. Sí, sin agua o con agua sucia. Exacto, exacto. Manuel, cuéntame, ¿tienes alguien a quien quieras saludar? ¿Quieres contarnos algo en particular? A mi profesora de artística, si de pronto lo está viendo, y a mi tía que siempre se conecta y me ve a mí aquí. Ah, súper bien, Emanuel. ¿Desde hace cuánto nos estás viendo? A los profes Melos. Desde hace mucho. Es que hay veces no lo veo porque tengo entrenamiento, entonces, Ah, de fútbol, entonces es- no eso está muy puedo. bien. Pero recuerda que siempre puedes vernos después en Teleantioquia Play. Listo, por si te pierdes algún En- programa.
Perfecto. Bueno, Sí, señor. Emanuel, muchísimas gracias. Vas a estar muy pendiente porque vamos a hacer un experimento acá. ¿Listo? Sí. ¿Te has preguntado cómo se forman las nubes? No. No. Bueno, vamos a ver por qué es tan interesante esa formación de las nubes. Listo. Muchas gracias, Emanuel. Te vaya muy, Chao. muy bien. Chao. Muchas gracias por llamar. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un experimento muy, muy sencillo, ¿sí? Y es que vamos a hacer una nube, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hielo, ¿sí? Necesitamos hielo, no sé si aquí se alcanza a ver. Necesitamos un frasco de vidrio, una tapa metálica y necesitamos agua hirviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y además de eso necesitamos un spray. Puede ser cualquier tipo de spray que tenga como partículas sólidas. O sea, no nos sirve, por ejemplo, ese del alcoholcito que usamos para el coronavirus, no nos sirve tanto. Sino, por ejemplo, un talco, un desodorante, nos sirve mucho. Sí, nos llama Angeli López de Itagüí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tu profe? Muy bien, Angeli, muy contento de que nos llames. Yo igual, te llamo aquí para hacerte una pregunta. Bien. Cuando el agua de los océanos está tan caliente y se evapora Sí. y llueve, ¿por qué ya no está salada? ¿Por qué ya pierde la salinidad? Súper buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Y es que gracias a esa evaporación, lo que pasa es que la sal son partículas sólidas, son muy pesadas. Entonces, cuando se evapora el agua se libera. El agua, para poder estar en el aire, para poder ser vapor, necesita tener poco peso para poder mantenerse ahí flotando como una nube, por ejemplo. Entonces, la sal es tan pesada que se queda en el mar, mientras que la molécula de agua asciende como vapor y ya empieza a formarse las nubes. Profe, muchas gracias. Yo tenía esa gran inquietud, ya estoy muy tranquila. Súper bien. Esa inquietud es muy, muy buena. Y es que gracias a ese proceso del sol, gracias al sol, es que tenemos agua dulce. El agua dulce es muy poquita en el mundo, pero gracias a que siempre está circulando en ese ciclo del agua, gracias a que se está evaporando, es que podemos tener agua dulce en nuestros ríos. ¿Sí? Súper bien. Y cuéntame, ¿qué te ha gustado de los profes Melos? Bueno, la manera en la que nos explican, también que es didáctico, aprendemos y nos divertimos, los experimentos con los que tomamos también conciencias, esos momentos de reflexión, me encantan verlos. Listo. Súper bien, Angeli. Entonces vamos a hacer este experimento, ¿listo? Sigue conectada con nosotros y pendiente de este experimento, va a ser muy rápido, ¿listo? Listo, profe. Súper bien. Chao, Angeli. Chao, profe. Bueno, entonces vamos a hacer este experimento muy rápidamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Agua hirviendo. Con mucho cuidado vamos a poner el agua hirviendo en nuestro frasco de vidrio. Listo. Hay que tener mucho cuidado de no quemarnos, ¿sí? Necesitamos además ponerle la tapita. Ahora, vamos a usar nuestro spray, ¿sí? Perdón. Vamos a poner el hielo en la tapa y vamos a usar nuestro spray. Esto va a ser rápidamente, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos el agua que empieza a evaporar, ¿cierto? Y tenemos, gracias al spray, lo que ahorita les comentaba, unos núcleos de condensación. O sea, son lugares en los cuales esas partículas de agua pueden empezar a pegarse. ¿Y qué tenemos también para que se forme esa nube? Tenemos hielo arriba, que lo que representa es esa pérdida de temperatura que hay en la atmósfera gracias al ascenso, ¿sí? Entonces, tenemos todo lo necesario para construir una nube, que es el vapor de agua, los núcleos de condensación que nos los brinda el spray, ¿cierto? Y tenemos la condensación que convierte ese vapor de agua otra vez en líquido gracias al hielo que tenemos acá. Entonces, muy lentamente, aquí arriba, donde está esa fuente donde está ese frío, digamos, va a empezar a condensar y a formarse como esa nube. Y también, a medida que se enfríe,
vamos a ver cómo arriba se empiezan a formar pequeñas gotas. Y es que esto es lo que sucede en la vida real, esto es lo que sucede con nuestras nubes, que ascienden tanto que se enfrían y hay un momento en el cual es tanta la pérdida de temperatura que empiezan a condensar y a formar gotas. Y esas gotas son las que eventualmente vuelven a caer como precipitación. Entonces, vamos a recordar, es un experimento muy sencillo, lo único que necesitamos es un frasco de vidrio, agua hirviendo, un spray, ¿cierto? Y una tapa metálica y hielo, ¿listo? Entonces aquí tenemos todo ese proceso de formación de las nubes. Gracias a esta formación de nubes es que nosotros podemos acceder a las lluvias y podemos acceder al agua en nuestros ríos y en nuestras fuentes hídricas. Y, por ejemplo, podemos empezar a notar por aquí arriba, donde ya se empieza a enfriar, que empiezan a formarse algunas gotas. Y es porque ese vapor que estaba muy caliente empieza a enfriarse y otra vez vuelve al estado líquido, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se ve esta nube. Vamos a destaparlo acá y ahí tenemos nuestra nube. ¿Sí? Miren que no es el efecto del spray solo, el spray no dura nada en el aire, sino que es la nube misma la que está generándose ahí. ¿Sí? Miren todo ese vapor. Esa es la lógica de una nube, esa es la forma en la que nuestras nubes se generan en nuestro planeta. Entonces los invito a que hagamos este experimento con mucho cuidado con el agua hirviendo y que ensayemos cómo se empiezan a formar esas nubes. También algo muy interesante debajo de la tapa, tal vez no alcancemos a notar, debajo de la tapa ya se empezaron a formar unas gotas. Y es que esas gotas eran precisamente ese vapor que llegaba hasta acá y se condensaba porque perdía temperatura y empezaba a caer otra vez como líquido. Eso es lo que pasa en la formación de nuestras lluvias. Entonces los invito a que disfruten de este experimento. Si quieren también le pueden poner un poquito de anilina al agua para que se vea un poquito más clara esa diferencia entre el agua y la nube y que sigamos aprendiendo mucho de nuestro planeta con los profes Melos. Muchas gracias y que experimenten bastante.